Buenas tardes a todas. Miércoles de tema especial con el título Reconectando con mi niño interior en el duelo. ¿Por qué abordamos este tema del niño interior? Antes que nada, me gustaría presentar a ustedes, informarles, decirles qué es el niño interior. A veces hemos escuchado mucho acerca de este término. Cuidemos a nuestro niño interior, sanar las heridas de la infancia de nuestro niño interior. Hemos escuchado sobre la importancia que tiene el hecho de atender a nuestro niño interior, pero muchas veces no se sabe qué es eso. Entonces, bueno, en pocas palabras, así de forma muy general, solo para que tengas una orientación, si es que no sabes exactamente de qué se trata, nuestro niño, nuestra niña interior, es este aspecto emocional psicológico en donde se albergan a manera de recuerdos y de sensación corporal las vivencias, tanto positivas como negativas, que tuvimos en nuestra infancia, sobre todo en los años cuando comenzamos a tener cierto grado de conciencia de nuestro entorno, que esto sucede alrededor de los 3, 4 años y que progresa a través del desarrollo, digamos que hasta los 10 años. Las vivencias que nosotros tenemos, tanto positivas como negativas, nosotros las interpretamos en algún momento. Si fueron positivas, bueno, tuvimos el contento, la alegría, si fuimos niñas validadas en nuestras emociones, apoyadas, escuchadas, acompañadas, sintiéndonos seguras, obviamente esto se va a ver reflejado en nuestra vida adulta. Vamos a ser adultos, digamos que un poquito más estables. No digo funcionales porque todos lo somos. Simplemente es que nosotros albergamos esa sensación de seguridad, de apoyo que nosotros pudimos haber tenido en la infancia. Pero de la misma forma, aquellas situaciones que pudiste haber vivido o que se pudo haber vivido a través de experiencias no tan gratas. Ahí, por ejemplo, se toca mucho el tema de huellas de abandono, por ejemplo, cuando mamá y papá se separan, cuando se proviene de una familia disfuncional. En otro momento también podemos hablar de este tema que es muy importante, es muy interesante también. Cuando no hubo validación, por ejemplo, que tú hacías tu mejor esfuerzo para sacar las mejores calificaciones en la escuela y cuando llegabas muy feliz con tu 10 del examen, en lugar de decirte felicidades, lo hiciste muy bien, te decían, pues no tengo nada que felicitarte porque esa es tu responsabilidad. Eso es anular el esfuerzo de una niña o de un niño. O de repente gritos, vivir con miedo con padres sumamente estrictos, padres con un carácter muy fuerte, en donde los niños crecen con cierto grado de inseguridad o de temor porque no pueden expresarse abiertamente y con confianza con uno de sus padres, mamá o papá, o con ambos. El punto es que todas esas emociones no positivas, todas esas vivencias, se traducen y cada traducción es personal. En algunos tiene un mayor impacto que en otros. Y de la misma forma, esto se va a ver reflejado en la vida adulta. Entonces, básicamente, cuando nosotros respondemos ante un estímulo externo, es decir, cuando el estímulo es agradable, podemos responder de alguna forma haciendo esa remembranza o memoria emocional con el contento y disfrutando, digamos,
El helado me recuerda a mi infancia, cuando me llevaban y me compraban un helado y lo disfrutaba enormemente y hoy como adulto lo puedo disfrutar también. Pero resulta que de repente veo a dos personas a una persona, perdón, que me está confrontando, que me está preguntando algo de manera áspera y yo o sobre respondo poniéndome a la defensiva o me hago chiquita porque no sé cómo responder ante ante lo que me esté reclamando o diciendo esa persona. Generalmente eso pasa precisamente cuando hay esa inseguridad con la que se creció. Estoy hablando en términos generales, el tema del niño interior es muy profundo y sería irresponsable de mi parte como poner con exactitud cada punto. Sin embargo, esto que te estoy compartiendo, pues es simplemente para que tú tengas un panorama general de dónde provienen algunas de los pensamientos y emociones que puedas estar teniendo actualmente en el duelo. Y nuestro niño interior sale a flote sí o sí cuando perdemos a un ser querido, porque toca las fibras sensibles que todos los seres humanos tenemos, en algunos más, en otros menos, por supuesto, tomando en cuenta el temperamento y el carácter de cada persona. Por eso insistimos en que el duelo siempre será personal y que ante la pérdida de un ser querido, así sea la mamá, cuando está rodeada de varios hijos, cada hijo lo va a vivir de forma distinta. Entonces, cuanto más, pues bueno, entre un grupo en donde no se conoce. Básicamente, eso es el niño interior. Tu memoria emocional de acuerdo a las vivencias que tuviste en tu infancia entre los 4 y los 10 años aproximadamente, básicamente. Ahora, cuando nosotros hemos tenido un niño interior, cuando tuvimos esa infancia validada, segura, em, confiada, en donde tuvimos ese apoyo esperado por parte de los adultos, ya no solamente hablo de los padres, sino de los adultos que están alrededor, dígase mamá, papá, tíos, maestros en el ámbito escolar, son figuras de autoridad y son figuras importantes porque se crea un vínculo con estas personas, con algunos más, obviamente, con tus padres, con tu familia, con los abuelos, otros un poquito menos, pero son figuras importantes. Cuando se ha tenido esta parte positiva, digamos, en la mayor parte de la infancia, se nos brinda mayores herramientas emocionales y psicológicas para poderle hacer frente a la vida, sobre todo en los momentos ásperos que ésta nos presenta. Situaciones sobre las cuales no tenemos el control, pero que ante pues lo inevitable asumimos una postura. Entonces, tenemos mayores herramientas. Una persona que ha vivido maltrato, descalificación, abandono, que tuvo una infancia con miedo, a lo mejor que fue bulleado en la escuela, qué sé yo, existen un montón de cosas. Las herramientas que se desarrollan, si bien le pueden ayudar, pero son herramientas que ahora probablemente no le estén ayudando tanto a procesar la pérdida, a tener un duelo sano. Entonces, en este sentido, es justamente en donde quisiera abordar este tema de el niño interior, porque es sumamente importante y que tú lo reconozcas. El primer punto, y voy a polarizarlo entre lo positivo y lo no positivo. No lo vamos a poner como negativo, sino positivo
y no positivo. Cuando perdemos a un ser querido, pues tenemos esas huellas de vida en nuestro interior, y una de ellas es el abandono emocional. Si durante tu infancia hubo ese abandono emocional por parte de alguna de las figuras adultas y altamente significativas para ti, la pérdida que tú estés viviendo el día de hoy, puedes llegar a tener, a reavivar la sensación y el sentimiento de abandono que genera una sensación de soledad y de desamparo. Aquí es cuando de repente dicen, es que me abandonó, es que me dejó sola, es que no, ¿qué voy a hacer sin mi esposo, sin mi madre, sin mi padre, sin mi abuela? Porque aquí tiene que ver mucho también el tema del vínculo que tenías con esta persona. Pero ese abandono emocional puede resurgir ante la pérdida. En la parte positiva, si tú tuviste toda esta parte de respaldo, pueden pasar dos cosas. Uno, que esa huella de abandono no se haga presente por las herramientas que pudiste desarrollar en la trayectoria de tu vida, o a lo mejor tu apego era tal como esa figura de apoyo, de solidez, de seguridad, y de repente dices, ¿qué voy a hacer sin eso? Puede ocurrir también. Hay otro punto que también es importante. Si tú como niña, niño, tuviste alguna situación traumática durante tu infancia, como por ejemplo un abuso en cualquiera de sus aspectos físico, emocional o incluso sexual, también esta circunstancia dolorosa vivida y aparentemente superada o olvidada, pero que a lo mejor no fue atendida debidamente, al momento de la pérdida puede desencadenar recuerdos dolorosos y por lo tanto da como consecuencia una angustia emocional. Es esa parte de sentirse indefenso o indefensa, perdón, ante algo que es demasiado grande para ti. Y entonces, digamos que el estrés postraumático que se pudo haber manifestado, y lo más seguro es que se manifestó en su momento después de ese trauma, y si no fue atendido, todas las manifestaciones que un estrés postraumático desencadena, por ejemplo, distracción, falta de concentración, problemas con el sueño, miedos a salir, miedos nocturnos, miedos a la soledad, y muchas otras cosas más, pueden resurgir en el momento de en el transcurso del duelo. Siguiente punto, el tema del rechazo. Ay, el rechazo. Si hay algo que como seres humanos le tenemos muchísimo miedo, es el rechazo, porque todos tenemos una necesidad inherente, que es propia de nosotros como seres humanos, el de ser aceptados, el tener esa sensación y seguridad de pertenencia. En los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los adolescentes porque es un poco más claro. Los adolescentes empiezan a tener su propio criterio. No digo ni bueno ni malo, es su propio criterio, su propia concepción del mundo. Empiezan a involucrarse en temas de mayor relevancia, ¿sí? Pero comienzan a definir, por ejemplo, su gusto musical, su gusto en la ropa,
su gusto en cuanto a actividades, deportes, películas, etcétera. Y si tú te das cuenta o recordarás tu adolescencia, tu grupo de amistades, en tu grupo de amistades había personas con las que tú compartías precisamente esos gustos, había afinidad. Y este era el grupo al que tú pertenecías. Estaba el otro grupito en el que no encajabas. ¿Por qué? Simplemente porque no había afinidad. Pero ante la necesidad que tenemos de ser aceptados, vamos incluso en el trayecto, te digo, sobre todo en la adolescencia, vamos ajustando o reacomodando algunas cosas para poder encajar en algún lugar. Y de la misma forma sucede también en la vida adulta, un poquito menos consciente o tal vez menos evidente, pero también en otros ámbitos tal vez de mayor relevancia para ti, por ejemplo, en el tema laboral, en el tema con la pareja, en el tema incluso con los hijos, ahora con todo el tema de que los padres buscan ser amados por sus hijos y no ponen límites claros, qué sé yo. Si en la infancia hubo rechazo, invalidación de las emociones y las necesidades, ¿qué va a pasar cuando tienes una pérdida? ¿No te vas a sentir comprendida? ¿Vas a tener miedo a expresar tus ideas y tus sentimientos? De aquí surge mucho el tema de tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante, no voy a llorar, o empiezas como a escuchar esas recomendaciones de precisamente esas exigencias que vienen del exterior. Pero sobre todo, y lo más crítico de esto es que comienzas a reprimir tus emociones y tus sentimientos que hemos hablado en otros momentos, que dan lugar a que toque tu salud, esa represión, y que tengas un duelo que no es sano. Entonces, todo esto viene a sumarse y se hace evidente en el proceso del duelo. Siguiente punto, el perfeccionismo. Cuando se han tenido padres exigentes, generalmente, no hablo en todos los casos, insisto, estoy hablando de manera general, provoca en los niños una ansiedad muy grande de ser los mejores en lo que estén haciendo, ¿sí? Y entonces se van creando la idea que a través del cumplimiento de las tareas, ya sea el rendimiento escolar, las tareas de casa, el ser la figura, el niño perfecto, niña perfecta ante los ojos de estos adultos exigentes, es como van a obtener precisamente la aceptación que están necesitando. ¿Qué pasa cuando eres una persona perfeccionista y has perdido a un ser querido? Desencadenas sentimientos de culpa porque alguien tiene que tener la culpa. No digo responsabilidad, la culpa. Aquí es donde también surge de manera consciente o no, el pude haber hecho algo más, ¿qué me faltó hacer? No sé qué pude haber hecho, pero algo me faltó. Comienzas a tener autocrítica y una autoexigencia excesiva. Y entonces descuidas todo lo que hemos hablado en otros momentos. Te descuidas tu necesidad afectiva, tu necesidad de alimentación, tu necesidad de cuidado, tu necesidad de ser escuchada, tu necesidad de ser abrazada, de ser comprendida. ¿Por qué? Porque entonces te colocas en una posición estoica, así, fuerte, como si fueras un roble. ¿Por qué? Porque a través de ese perfeccionismo estás autoexigiéndote, ¿sí? Entonces, esta es como otra parte.
Y por último, quisiera mencionar el tema de el apego. El apego, se ha hablado mucho, perdón, se ha hablado mucho del apego, que si es bueno, que si es malo. Todos tenemos algún tipo de apego, pero hay apegos que son más sanos que otros. No digo insanos o tóxicos, no, no, no. Ese es otro tema también. Hablemos de ese apego en el que la relación con estos adultos que generalmente, ojo, pudieron haber sido sobreprotectores, limitaron al niño, a la niña, para poder resolver situaciones propias de su edad. Y entonces el niño o la niña crea ese apego, una dependencia que no es sana y también le impide tener relaciones seguras y saludables. Cuando este adulto que era precisamente su fortaleza, su apoyo, el resolvedor, valga la palabra, el resolvedor o la resolvedora de los problemas que ya como adulto podría haber tenido y que era el consejero, consejera, tal cual, hazle así de esta y esta forma, entonces, número uno, el dolor emocional es muchísimo mayor porque sientes que te quedaste precisamente sin ese pilar que te sostenía. En segundo, te sientes como niña o niño muy indefensa. El otro es que te cuesta trabajo poder relacionar tu dolor, compartirlo, ya sea con la familia nuclear o con las personas que te pueden apoyar. Este es como una parte muy, muy general de cómo nuestro niño y nuestra niña interior sí se ve reflejado en nuestro proceso, en tu proceso de duelo. Si alguno de estos ejemplos que te acabo de presentar hace sentido para ti, viene la siguiente parte. ¿Qué puedes hacer para reconectar con tu niña, con tu niño interior y poder facilitar tu sanación durante este proceso de duelo? Número uno, date tiempo para practicar una visualización. Es decir, hemos practicado en varias ocasiones visualizaciones para calmar los pensamientos, para calmar la ansiedad, para trabajar el aquí y el ahora, el amor propio a través del abrazo, de la consideración. Pero hay ejercicios muy específicos a través de respiración y de visualizaciones guiadas que te permiten poder contactar etapas de tu infancia en donde te sentías feliz y protegida. Porque aun cuando hayas tenido una infancia complicada, difícil, todo niño tuvo, aunque sea lapsos cortos, pero los tuvo de felicidad al momento de jugar con alguien, al momento de convivir con el hermanito, con el primo o en la escuela. No sé. Entonces, contactar con esa parte es una forma bastante positiva y muy buena para poder recrear en tu memoria emocional y traerla al presente esa sensación psicológica, emocional y física, para que tú puedas después poder tener un diálogo con tu niño o con tu niña. Imagínate, imagínate de niña y la puedes visualizar como el adulto que eres ahora y que le puedas dar el consuelo y las palabras
que le darías a un niño que estuviera frente a ti? Y ese niño eres tú mismo. ¿Cómo lo puedes consolar y cómo le puedes cuidar? Esa es una de las técnicas. La siguiente es, la siguiente es cartas. Escríbele una carta a tu niño interior, pero desde tu yo como adulto. Expresa tu amor, tu validación hacia su sentir, la comprensión, tu apoyo. Reconoce y valida los sentimientos y las emociones que estás sintiendo. Cumple con algunas necesidades que pueda estar teniendo. Y puedes escribir estas cartas a manera de diario, de forma ah, eh, diaria, sí, ¿no? Como un diario, tal cual. Es una carta. Si tú practicas de forma regular esta carta, este niño, un número uno, te va a ayudar a establecer una conexión más profunda contigo misma, por supuesto, con tu niña interior, y de esta forma fomentas la autocompasión en el proceso de tu duelo. Recordemos, autocompasión no es sentir lástima, es amor, cuidado, reconocimiento, atención, validación. Es esa parte compasiva que todos necesitamos, no solamente cuando estamos en el proceso de duelo, también durante todo el día, durante todos los días, porque somos tiernitos, suavecitos, y la compasión proviene en primer lugar de nosotros para con nosotros mismos. El segundo, bueno, perdón, el tercer punto es, eh, puedes explotar o puedes incursionar curioseando un poquito en el arte. No me refiero a que te vas a volver un Picasso, pero el arte puede ser una herramienta muy, muy benéfica para ti. Puedes pintar, puedes dibujar, puedes colorear. Por ejemplo, en este caso, si te has dado cuenta, cuando, si has hecho alguna vez mandalas, el hecho de tener tus lápices de madera, por ejemplo, ¿no? Eliges alguna figura que te llama la atención y comienzas a pintar. La mandala lo que hace es que te sitúa en el aquí, en el ahora, y que además te permite, perdón, desarrollar esa parte creativa que tal vez no habías reconocido. Cómprate un cuaderno que le podrías comprar a un niño, a una niña, agarra tus lápices y ponte a dibujar. No importa si me dices, porque me lo han dicho, es que yo pinto muy feo. No es concurso de dibujo, es algo que te va a ayudar a fijar tu atención en algo completamente diferente. Ahora, si te quieres atrever a dibujar algo, como a los niños precisamente, dibuja lo que tú estés sintiendo, que el dibujo refleje tus sentimientos, tus pensamientos, los que estás teniendo durante el duelo. Puede ser que no te guste lo que veas, pero es una muy buena herramienta, una, para hacer conciencia, para liberar emociones reprimidas y para darte cuenta que si hay algo que te gustaría cambiar, lo puedas hacer y que no lo habías hecho consciente. Y por último, un diálogo interno compasivo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros empezamos a autocriticarnos, cuando empiezas a tener este proceso de autocrítica, para. Aquí entra la voluntad y el esfuerzo, no las ganas, no es alimentar lo que no te ayuda, es para, detente y ubícate como la niña o el niño pequeño que fuiste. A un niño nunca le vas a reclamar, nunca le vas a criticar,
no le vas a decir por tu culpa. Tú debiste de haberlo llevado a otro lugar. Tú debiste de haber estado más tiempo con mamá o con tu abuela. A un niño no le vas a decir eso. ¿Por qué habrías de decírtelo tú si hiciste tanto por tu ser querido? Cuando lleguen esos pensamientos críticos y de culpa, para y comienza a hablar contigo mismo, contigo misma, como si le estuvieras hablando a esa niña pequeña de 4, 5, 7 años y reconoce qué es lo que necesita. Necesita un abrazo, busca quien te lo dé o abrázate tú. Necesita comprensión, compréndete, no acusación. ¿Qué necesita? Palabras de apoyo, de aliento. Dilas para ti misma. Construye tu diálogo interno para que puedas desarrollar esa relación íntima, amorosa y compasiva durante tu proceso de duelo. Y sobre todo, ten conciencia que el adulto que eres hoy es el responsable único de cuidar, de proteger, de apoyar y de validar a tu niña o a tu niño. Nadie va a dar por ti lo que tú misma puedas satisfacer. Y si no sabes qué hacer con tu niña interior, con tu niño interior, busca ayuda. Muchas veces, y te lo digo en 17 años de experiencia, muchas veces sanando la infancia se sana el duelo. Es increíble, por eso la terapia es tan maravillosa, porque vamos trabajando poco a poco, y entonces la pérdida se va reacomodando de una forma sana precisamente. El duelo llega a ser sano porque se van sanando heridas que se tuvieron en la niñez o en la adolescencia. Y entonces ese proceso se conecta de una forma respetuosa y amorosa para darle cabida y luz a la paz que estás necesitando y anhelando en tu proceso de duelo. Por eso es importante. Espero que esta información te ayude, que puedas verte con compasión, que puedas establecer ese diálogo, que compres tus cuadernos y tus lápices para iluminar, que te compres tus mandalas, que puedas conectar con tu niña, con tu niño, y que a través de esa conexión puedas tener un poquito más de paz de la que probablemente estés teniendo ahorita. Que tengas un duelo sano y no complicado. Nos vemos para el próximo miércoles en transmisión especial. Muchísimas gracias por haberte conectado y seguimos en contacto. Un abrazo para todas y un beso.